La historia de Colombia no se escribe con tinta, sino con sangre y oro, y cada una de sus páginas parece estar custodiada por una geografía implacable y brutal. Es la tierra de la esmeralda, del café y de un conflicto interno que se ha negado a morir durante 500 años de lucha constante. No es solo una república, es una paradoja viviente. Un país bendecido con todos los climas del mundo y maldecido por la inagotable sed de poder. Para entender este caos organizado que define su existencia, debemos ir al principio, mucho antes de que se dibujaran fronteras o se izaran banderas nacionales. Este territorio no era un simple pedazo de tierra fértil, sino el corazón palpitante de la leyenda de El Dorado, la obsesión mística que trajo la destrucción absoluta desde el mar. Cuando los conquistadores españoles miraron por primera vez la costa del Caribe, vieron promesas de riqueza infinita, no personas complejas. Vieron el final de su pobreza en Europa y el inicio de un imperio personal inmenso. Lo que no sabían es que la tierra misma sería su primer gran enemigo. Una trampa verde, selvática y montañosa, diseñada para devorar ejércitos enteros. Imaginen la irrupción de la fiebre del oro. No es una colonización pausada, sino un golpe de martillo en la cabeza del continente. Es el año de 1510 y la codicia tiene nombres como Vasco Núñez de Balboa y Alonso de Ojeda. Ellos no trajeron civilización. Trajeron una enfermedad incurable que convirtió el metal precioso en la única razón de la existencia. Los muiscas, que custodiaban el oro, lo utilizaban para ofrendas a deidades en lagunas sagradas, viendo en el metal un símbolo de pureza y conexión espiritual. Esta cosmovisión sagrada chocaría brutalmente con la mentalidad extractivista de los europeos, que solo veían riqueza acumulable. Para 1537, Jiménez de Quesada ascendió la cordillera, diezmado por la selva, buscando la mítica ciudad. Al llegar a la sabana de Bogotá, Quesada no encontró una ciudad de oro, sino una civilización compleja, organizada y sofisticada. Pero esa sofisticación no mitigó la masacre. La superioridad armamentística española y sobre todo las enfermedades invisibles aniquilaron a la población nativa, sentando las bases del virreinato de la Nueva Granada. El verdadero enemigo perenne, sin embargo, era la estructura de la tierra. Colombia es un nudo montañoso, donde tres gigantescas cordilleras, occidental, central y oriental, parten el país en trozos. Esta violenta división no solo dificultó el viaje, forjó identidades regionales tan aisladas que se odiarían mutuamente por siglos enteros, desconfiando de la capital. La dificultad casi insalvable para comunicar el interior con la costa caribeña significó que el poder nunca podría ser verdaderamente centralizado y absoluto. Cuando el gobierno central no puede imponer su ley de manera uniforme y efectiva, las milicias locales y los incipientes señores de la guerra tienen espacio para florecer con total impunidad. La vida colonial se asentó sobre una estructura de explotación humana absolutamente brutal y esclavista. Los indígenas fueron forzados a trabajar y morir en las minas, mientras que los esclavos africanos, traídos por la fuerza a través de Cartagena de Indias, laboraban en las plantaciones costeras de caña. Cartagena se convirtió en un nudo de dolor y riqueza incalculable. Pero la explotación siempre genera resistencia armada. Las selvas interiores se convirtieron en refugios inexpugnables para los esclavos fugados, llamados cimarrones, quienes formaron palenques, comunidades libres, autogobernadas que desafiaron a la corona. El palenque de San Basilio se erigió como un faro de la libertad indomable. Mientras se desarrollaba la resistencia popular, la élite criolla, descendiente de los españoles pero ya nacida en América, comenzaba a resentir su posición permanentemente subordinada. Tenían la riqueza, el dominio económico, pero no el poder político absoluto que la corona reservaba exclusivamente para los españoles peninsulares de nacimiento.
Esta fisura criolla es el principio del fin del virreinato. Educada en la Ilustración, esta élite comenzó a soñar con autogobierno, con romper el yugo del rey. El detonante no fue un levantamiento local, sino la invasión de Napoleón en España a principios del siglo XIX, que depuso al rey Fernando VII. El vacío de poder y la confusión legal eran absolutos. De repente, la autonomía dejó de ser un sueño peligroso para convertirse en una necesidad pragmática. Si el rey legítimo estaba cautivo, ¿a quién debía obediencia la rica Nueva Granada? La respuesta para muchos criollos influyentes fue simple y explosiva: a nadie que no fueran ellos. La leyenda popular dice que la revolución comenzó con un florero inofensivo. No fue un acto de guerra militar, sino un acto de humillación social planificado el 20 de julio de 1810, en la plaza principal de Santa Fe de Bogotá. Un encuentro trivial se convirtió en el catalizador de la furia popular colectiva contra el peninsular. El criollo Luis de Rubio pidió prestado un florero a un comerciante peninsular, José González Llorente, quien se negó de forma altiva, insultando a los criollos y activando la trampa. Este desaire público y premeditado fue la mecha precisa para encender la revuelta. El pueblo, harto de la arrogancia española, se levantó en masa. Nació así la Primera República, una entidad política cuya existencia sería tan dramáticamente corta como sangrienta. Conocida históricamente como la Patria Boba, es la encarnación del defecto fundacional colombiano, la total incapacidad para unirse. Las provincias, liberadas, inmediatamente se declararon la guerra civil entre ellas mismas. En lugar de consolidar fuerzas contra un inminente regreso español, los líderes lucharon encarnizadamente por definir la forma del nuevo Estado. Federalistas contra centralistas. Mientras la élite debatía, el imperio regresó por lo que consideraba suyo. El general Pablo Morillo, el pacificador, llegó con 10.000 hombres. El terror de Morillo fue una purga sistemática y despiadada de la inteligencia criolla. Líderes, pensadores y cualquier persona sospechosa fue ejecutada. Parecía que la llama de la libertad se había extinguido y la lección era clara. La desunión era un lujo suicida, pero de las cenizas de la derrota, un hombre preparaba su jugada final. Ese hombre era Simón Bolívar. Él creía fervientemente en una gran Colombia, unida y fuerte a pesar de todo. Para alcanzar esa unión soñada, Bolívar sabía que tenía que realizar una hazaña militar imposible, una gesta que trascendiera las divisiones geográficas y políticas. Su plan era cruzar los Andes. La barrera final: silencio. Frío. La travesía de Bolívar sobre la cordillera oriental en el año de 1819 fue una pesadilla calculada, un acto de fe demencial en el límite de la supervivencia humana. El ejército libertador se componía de 2.500 hombres, muchos de ellos llaneros acostumbrados al calor infernal, que ascendían hacia el páramo de Pisba. A 25 grados bajo cero, la altitud y el clima inclemente de la montaña no distinguían entre oficiales y reclutas. Muchos soldados murieron congelados, cayendo en el barro helado y la nieve perpetua que cubría los picos andinos. Los caballos se desplomaron y el equipo esencial tuvo que ser abandonado a merced de las gargantas heladas de la sierra. Bolívar no les dio la opción de la retirada. Él entendía que esta marcha brutal era necesaria, precisamente porque el general Morillo la consideraba totalmente inviable e imposible de ejecutar. La sorpresa era el único arma real que le quedaba, el factor que podía desequilibrar el poder militar español, superior en número y recursos. Cuando los exhaustos restos del ejército de Bolívar finalmente descendieron a la planicie de Tunja, su apariencia era la de un grupo de espectros, pero su presencia generó un shock total en las fuerzas realistas.
El factor sorpresa funcionó a la perfección, obligando a los españoles a reaccionar en una posición defensiva desfavorable. La campaña culminó en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, un enfrentamiento que decidió el destino de la Nueva Granada. La victoria patriota no fue solo una hazaña militar, fue el acta de nacimiento de Colombia como nación libre y un triunfo simbólico sobre la geografía misma que intentaba separarlos. Pero la euforia de la victoria duró menos que un suspiro. Bolívar había logrado la independencia, pero el sueño de la Gran Colombia, que unía a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, estaba condenado desde el primer instante por las mismas fuerzas que habían dominado la patria boba. Las ambiciones personales y el regionalismo visceral. Bolívar, el héroe, se transformó rápidamente en un dictador necesario para intentar mantener la unidad a la fuerza, ganándose enemigos mortales entre sus propios antiguos compañeros de armas. Francisco de Paula Santander, su vicepresidente y amigo, se convirtió en su rival más acérrimo, abanderando la causa de las libertades individuales. Santander representaba la facción civil y legalista, que veía en el centralismo de Bolívar una peligrosa imitación de la monarquía europea que acababan de derrocar a un costo tan alto. El conflicto entre estos dos gigantes, Bolívar y Santander, marcó el inicio del bipartidismo violento que definiría el futuro político del país. Este enfrentamiento bipolar se manifestó en dos ideologías opuestas: los bolivarianos, que se convertirían en los conservadores, defendiendo un Estado fuerte, la fe católica obligatoria y el centralismo absoluto, y los santanderistas, que se volverían los liberales, promoviendo el federalismo, el laicismo y la libertad de prensa irrestricta. El 8 de marzo de 1830, abrumado por el fracaso de su visión panamericana y la traición de sus camaradas más cercanos, Bolívar renunció a la presidencia en medio de una profunda desesperación. Su Gran Colombia se desintegró de forma violenta en 3 repúblicas separadas. El cuerpo se rompió en 3 fragmentos. Al morir 10 meses después, el libertador dejó una profecía sombría y exacta: había arado en el mar. Las semillas de la desunión ya estaban plantadas en el ADN político colombiano, y el siglo XIX se convertiría en un ciclo interminable de guerras civiles entre liberales y conservadores, cada una más cruel que la anterior. Entre 1840 y 1902, Colombia, entonces conocida como los Estados Unidos de Colombia, sufrió 8 guerras civiles nacionales, sin contar una veintena de conflictos regionales de menor escala. Eran batallas ideológicas y económicas, siempre peleadas en nombre de la religión o del federalismo. Los conflictos se volvieron tan habituales que el país operaba bajo una especie de ley marcial no oficial, donde el bando perdedor nunca aceptaba la derrota de manera legítima, simplemente se preparaba para el próximo levantamiento inevitable. La Constitución cambiaba casi tan frecuentemente como los presidentes de turno. La más devastadora de estas guerras fue la Guerra de los 1000 días, que estalló en 1899. Fue una carnicería ideológica que duró exactamente 3 años y 3 días, dejando más de 100.000 muertos y una nación completamente devastada, sin infraestructura y sumida en una pobreza absoluta. Los liberales, cansados de ser sistemáticamente excluidos del poder por los conservadores centralistas, se levantaron en armas de manera organizada. La guerra se libró con una crueldad sin límites en cada rincón del territorio, utilizando armas obsoletas y reclutas forzados, niños incluidos, llevados al frente de batalla. Pero el daño más duradero de esta guerra no fueron las víctimas humanas, sino la pérdida de Panamá. Estados Unidos, aprovechando el caos y la debilidad institucional resultante de la guerra, vio la oportunidad perfecta para construir el canal interoceánico que definiría el comercio global por un siglo. Theodore Roosevelt
presidente de Estados Unidos en ese momento, decidió que la única forma de conseguir el control del istmo era mediante una secesión forzada. En 1903, apoyó abiertamente una revuelta local en Panamá con el apoyo de buques de guerra estadounidenses. Colombia, exhausta y sin fuerzas, no pudo movilizar tropas suficientes para sofocar la revuelta separatista que fue manipulada e impulsada desde Washington. La pérdida de Panamá fue un golpe moral y económico inmenso, dejando una cicatriz de resentimiento profundo hacia la política exterior estadounidense. Los Estados Unidos simplemente pagaron a Panamá una suma de $10 millones y a Colombia $25 millones como una compensación cínica por la pérdida de territorio. El precio del canal era el control geopolítico y la humillación de una nación soberana. Tras la Guerra de los 1000 días y la secesión, la élite conservadora en Bogotá decidió que el país necesitaba una reconstrucción urgente y una pausa obligatoria en la guerra. Comenzó un periodo de relativa estabilidad conocido históricamente como la hegemonía conservadora, que duró 3 décadas enteras. Fue en este contexto de posguerra que apareció un producto destinado a cambiar la economía, la cultura y la imagen de Colombia para siempre: el café de exportación. No era oro, sino la suave amargura de un grano cultivado en la ladera de las montañas andinas, lo que inyectaría la nueva vida. El café se convirtió en la nueva sangre económica que fluía por las venas de una nación agotada por la guerra civil constante y la desintegración territorial. La exportación masiva de café hacia los mercados europeos y norteamericanos generó por primera vez una clase media rural incipiente y una industrialización inicial en algunas ciudades. Este auge económico no fue uniforme, sino que se concentró en el eje cafetero, creando una identidad regional particular de pequeños propietarios, trabajadores y una estructura social más equitativa que la costa tradicionalmente esclavista. El café prometía progreso, pero la paz social era solo una ilusión frágil y costosa. En 1928, esa ilusión se rompió con el crujido de la masacre. El negocio de las bananas en el departamento del Magdalena era controlado por la United Fruit Company, una poderosa corporación estadounidense que operaba bajo condiciones laborales deplorables y casi feudales. Los trabajadores de las plantaciones de banano se declararon en huelga, exigiendo condiciones mínimas de dignidad, pago semanal, baños decentes y la eliminación de los comisariatos de la empresa. La United Fruit Company respondió con una intimidación brutal y, finalmente, con una escalada militar sin precedentes. El 6 de diciembre, miles de trabajadores se reunieron de forma pacífica en la plaza de Ciénaga, esperando una negociación con el gobierno. En lugar de diálogo, el ejército colombiano, bajo órdenes directas del gobierno conservador, abrió fuego de manera indiscriminada contra la multitud de huelguistas. Nunca se supo el número exacto de víctimas de la masacre de las bananeras, pero los testigos hablaron de centenares, quizá miles de muertos, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes secretas. El mensaje era inequívoco. El capital extranjero sería protegido a cualquier costo, incluso si eso significaba matar a ciudadanos. Esta masacre es crucial, porque mostró la absoluta subordinación del Estado colombiano a los intereses económicos transnacionales. También generó un trauma profundo que se incrustó en la memoria colectiva e impulsó la aparición de figuras políticas que buscaban desafiar ese orden establecido. Una de esas voces disruptivas fue la de Jorge Eliezer Gaitán, un joven abogado liberal que se atrevió a denunciar el crimen con una pasión incendiaria en el Congreso. Gaitán se convirtió en el faro moral de los desposeídos, en el hombre que hablaba el lenguaje de la calle y del campesino. El periodo de la hegemonía conservadora llegó a su fin en 1930. Colombia, a diferencia de sus vecinos, no experimentó un golpe militar, sino una transición pacífica,
hacia el control del Partido Liberal. El país entró en un breve respiro de la guerra, una época de modernización. Sin embargo, los conservadores, acostumbrados a 3 décadas de control absoluto, nunca aceptaron la legitimidad de su derrota electoral y se prepararon en silencio para el regreso violento al poder. La tensión latente entre los dos partidos se volvió a encender como un incendio forestal. El campo se convirtió en el escenario de una guerra de baja intensidad, precursora del conflicto moderno. Los gamonales conservadores y liberales, los terratenientes locales, comenzaron a armar a sus propios ejércitos privados, utilizando a los campesinos como carne de cañón para disputas locales de tierras y poder. Es en esta atmósfera de violencia rural que Gaitán regresa con fuerza al escenario político. Sus discursos eran una mezcla electrizante de socialismo moderado y nacionalismo populista, que prometía una restauración moral de la República. Atrajo a millones de seguidores de los estratos más bajos. Gaitán no era simplemente un liberal tradicional. Él se convirtió en una amenaza real para las cúpulas de ambos partidos tradicionales, que veían en su ascenso la posible pérdida total de su control oligárquico sobre el poder. Era un hombre peligroso porque movilizaba a los que nunca habían sido escuchados. El 9 de abril de 1948, esa amenaza fue eliminada de forma brutal y repentina. Eran las 11 de la mañana y Gaitán caminaba por el centro de Bogotá. Un hombre solitario, Juan Roa Sierra, se acercó y le disparó 3 veces a quemarropa. Murió camino al hospital. El asesinato no fue solo la muerte de un hombre. Fue la detonación de una bomba social que había estado inactiva durante siglos. El pueblo, que había confiado ciegamente en Gaitán como su única esperanza de cambio, sintió que su futuro había sido robado y asesinado en pleno día. La reacción fue inmediata, visceral y aterradora. El Bogotazo, el nombre que se le dio a la revuelta espontánea en la capital, fue una orgía de destrucción y caos que duró varios días. Multitudes enfurecidas quemaron tranvías, edificios, iglesias y saquearon comercios con una furia liberada. La policía misma se unió a los disturbios, armando a la población civil en contra del gobierno. El centro de Bogotá quedó completamente destruido, con un saldo de más de 3.000 muertos solo en la capital, y el fuego de la violencia se extendió de inmediato a todo el campo colombiano. El Bogotazo marcó el inicio formal de la violencia, un periodo de 10 años de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores, que costaría la vida de casi 300.000 colombianos. No era una guerra militar organizada, sino una masacre perpetrada por vecinos contra vecinos. Las etiquetas ideológicas se difuminaron y la lucha se convirtió en una espiral de venganza sin sentido. Bandas armadas de los dos partidos, conocidas como pájaros y chulavitas, se dedicaron a la tortura, el despojo de tierras y el asesinato sistemático de cualquiera que fuera identificado con el partido contrario. La violencia no era una guerra con frentes claros o generales uniformados. Era la barbarie desatada en la cotidianidad de las veredas, una carnicería fría y personal. Las tácticas de terror eran extremas, destinadas a deshumanizar y a forzar el desplazamiento masivo de comunidades campesinas enteras. Técnicas como el corte de franela o el corte de corbata, formas horribles de mutilación y asesinato, se convirtieron en la firma de los asesinos itinerantes. El objetivo era purgar regiones enteras de la influencia del partido contrario, lo que provocó una migración masiva de campesinos desesperados hacia las ciudades. Esta ola de terror creó un vacío de poder y de ley en las áreas rurales más remotas, que resultó ser un campo de cultivo perfecto para la gestación de los grupos guerrilleros modernos. Los campesinos liberales, perseguidos por el ejército y por las bandas conservadoras, tuvieron que organizarse para autodefenderse.
Estas milicias de autodefensa no eran inicialmente ideológicas, sino una respuesta pragmática a la amenaza de exterminio. Sin embargo, en algunas zonas, estas guerrillas liberales evolucionaron hacia un pensamiento comunista, influenciadas por el Partido Comunista de Colombia, buscando un cambio radical en la tenencia de la tierra. El conflicto de la violencia se detuvo temporalmente en 1953 con la irrupción en el escenario político de una figura militar, el general Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla derrocó al presidente conservador Laureano Gómez y prometió una paz inmediata y una amnistía general. El golpe militar fue inicialmente recibido con un inmenso alivio por la población, que estaba exhausta de la guerra ideológica inútil. Rojas Pinilla intentó modernizar la infraestructura del país, construyendo carreteras y fomentando la televisión, buscando proyectar una imagen de progreso y orden. Pero su gobierno no logró apagar todos los focos de conflicto. Cuando Rojas Pinilla ordenó a las milicias de autodefensa liberales que entregaran sus armas y volvieran a la vida civil, muchos se negaron, temiendo ser masacrados una vez que estuvieran desarmados y vulnerables en sus hogares. En el sur del país, en el departamento del Tolima, existían regiones donde los campesinos armados habían establecido repúblicas independientes, zonas autónomas autogobernadas por la ideología comunista. El gobierno de Rojas Pinilla las veía como un cáncer que debía ser extirpado con cirugía militar inmediata. La represión del régimen contra la oposición y su creciente autocracia llevaron a una coalición inusual y crucial. Los líderes de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, históricamente enemigos a muerte, se unieron para derrocar al general Rojas Pinilla en 1957. Este pacto entre las élites se conoció como el Frente Nacional, un acuerdo político diseñado para garantizar la alternancia pacífica en el poder, turnándose la presidencia cada 4 años. La meta era simple: garantizar la estabilidad de los partidos tradicionales y marginar a cualquier otra voz política. El Frente Nacional terminó de cimentar la exclusión de facto de cualquier movimiento político diferente, especialmente de izquierda, condenándolos a la clandestinidad y a la lucha armada. Este pacto, creado para terminar la violencia, inadvertidamente sembró las semillas del conflicto moderno más complejo y duradero. Una de las repúblicas independientes que más preocupaba al nuevo gobierno bipartidista era Marquetalia. En 1964, el ejército lanzó una operación masiva con apoyo de Estados Unidos para retomar el control de esta pequeña zona campesina considerada un bastión subversivo. La respuesta de los líderes de Marquetalia fue fundar oficialmente un grupo guerrillero moderno, con un claro componente ideológico marxista-leninista. Su líder era Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo, un campesino que se había armado durante la violencia. Así nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que prometían luchar por la reforma agraria y la justicia social en nombre del campesinado abandonado. Las FARC no solo buscaban el poder político, sino que se posicionaban como el ejército de los pobres contra la oligarquía terrateniente. Casi al mismo tiempo, otros grupos guerrilleros aparecieron, cada uno con una identidad propia. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de inspiración cubana y teología de la liberación, se enfocó en el sabotaje de la infraestructura petrolera y la lucha en zonas mineras y fronterizas. Y más tarde surgiría el M-19, el Movimiento 19 de Abril, un grupo urbano, carismático y altamente mediático, nacido en respuesta a un fraude electoral percibido en las elecciones presidenciales de 1970. Su estilo era audaz y dramático, buscando impresionar a la opinión pública.
Colombia se había deslizado en un conflicto de baja intensidad que enfrentaba al Estado y a estos grupos guerrilleros en las remotas selvas y montañas. Pero en los años 70, un nuevo actor, infinitamente más rico y peligroso, estaba a punto de irrumpir en el escenario, reescribiendo todas las reglas de la guerra. Este nuevo enemigo no tenía una ideología política clara, ni un programa de gobierno, solo una misión: acumular riqueza y poder a través de una sustancia blanca que se convertiría en la maldición y el motor económico del país: la cocaína. El narcotráfico había llegado para financiar la guerra de forma ilimitada. La cocaína transformó el conflicto de una disputa política por la tierra en una guerra por el control de las rutas y los territorios de producción y procesamiento de drogas ilícitas. La entrada de este factor químico y financiero desproporcionado hizo que la violencia alcanzara niveles inauditos. Pablo Escobar Gaviria, el hombre que encabezaría esta nueva guerra, no era un guerrillero ni un político de élite. Era un criminal ambicioso de origen humilde que se propuso dominar el mundo desde Medellín. Su figura resume la escalada de la violencia, la arrogancia del dinero fácil y la corrupción del Estado. Pablo Escobar no vendía política. Vendía un producto irresistible para el insaciable mercado norteamericano, y su empresa criminal creció a una velocidad vertiginosa en los años 80. El cartel de Medellín se convirtió en una máquina de hacer dinero tan eficiente que llegó a controlar casi el 80% de la cocaína que entraba en Estados Unidos. El dinero del narcotráfico se inyectó en cada capa de la sociedad colombiana, desde los campesinos cultivadores de coca hasta los políticos corruptos en Bogotá. Este flujo de capital ilícito no solo financió el lujo obsceno de los capos, sino que también compró conciencias, silencios y, fundamentalmente, ejércitos privados. Escobar intentó inicialmente legitimar su fortuna y su figura mediante el populismo. Construyó viviendas para los pobres en Medellín, canchas de fútbol y hospitales, ganándose el apodo de Robin Hood. Su estrategia era simple: comprar el amor del pueblo para obtener inmunidad social contra el Estado opresor. Esta ambición no se detuvo en la filantropía local. Escobar quería respeto político y legalización. En 1982, logró entrar al Congreso de la República como suplente, un evento que marcó el punto de inflexión en la relación entre el narcotráfico y el poder político tradicional. Pero su ascenso fue truncado por la valiente denuncia de un ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien se atrevió a exponer la fortuna ilícita de Escobar ante el país. Lara Bonilla declaró públicamente que el dinero del narcotráfico había corrompido al Parlamento. La respuesta de Escobar fue letal. El 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue asesinado a tiros en su vehículo por sicarios del cartel, un acto de guerra sin precedentes contra el Estado. Este magnicidio elevó las apuestas y el gobierno se vio obligado a declarar la guerra total contra la mafia. La herramienta legal más temida por los narcotraficantes era la extradición hacia Estados Unidos. Enfrentar la justicia en Colombia, donde podían corromper jueces y testigos, era un riesgo asumible. Enfrentar la justicia norteamericana significaba el fin de su poder y el abandono de su familia y fortunas. La respuesta de Escobar fue una campaña de terrorismo urbano dirigida a forzar la eliminación del tratado de extradición. Su lema de guerra se convirtió en una amenaza constante. Prefería una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos. Se autodenominaron los extraditables. El terrorismo narco alcanzó su punto máximo de horror en la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90. Los sicarios, muchos de ellos adolescentes con motos y ametralladoras, se convirtieron en la firma de un conflicto sin cara ni uniforme claro. Los objetivos ya no eran solo políticos. Se atacaba a jueces, fiscales, periodistas, policías y a cualquier ciudadano que osara investigar o interponerse en el camino de la cocaína.
La justicia colombiana se paralizó por el miedo, la corrupción y la sistemática eliminación física de sus operadores. En 1989, Escobar ordenó un ataque que conmocionó al mundo. El 18 de agosto asesinó a Luis Carlos Galán, el candidato presidencial liberal que lideraba todas las encuestas y que había prometido restaurar la dignidad nacional y luchar sin tregua contra el narcotráfico. Unos meses después, en una escalada de demencia, el cartel de Medellín colocó una bomba en un avión de Avianca, el vuelo 203. El objetivo era matar a César Gaviria, el sucesor de Galán, quien se creía que viajaba en el vuelo. Gaviria no estaba a bordo, pero 107 personas inocentes murieron. Este terrorismo total forzó al Estado a una negociación humillante. A principios de los años 90, Escobar se entregó a las autoridades bajo la promesa de no ser extraditado. Construyó su propia cárcel de lujo, la Catedral, un complejo que parecía más un club privado con jacuzzi y cancha de fútbol. Desde la Catedral, Escobar continuó operando su negocio de cocaína con total impunidad, dando órdenes a sus lugartenientes y aterrorizando a sus rivales. El Estado colombiano había fallado estrepitosamente en su intento por controlar al criminal más peligroso de la historia reciente. Cuando el gobierno intentó finalmente trasladarlo a una prisión de verdad en 1992, Escobar se fugó sin resistencia alguna. Se desató entonces una cacería humana masiva que involucró al ejército, la policía de élite y, crucialmente, a sus propios enemigos armados. El bloque de búsqueda, una unidad de policía especializada y entrenada por Estados Unidos, se dedicó a rastrear sin descanso cada movimiento de Escobar, pero el factor decisivo fue la aparición de los Pepes, un grupo de vigilancia paramilitar financiado por el Cartel de Cali y ex socios de Escobar. Los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, operaban con una brutalidad equivalente a la del capo, persiguiendo a su familia y asesinando a sus abogados y asociados. Esta guerra entre mafias desangró a Medellín, destruyendo lo que quedaba de institucionalidad y moral pública en la ciudad. La persecución de Pablo Escobar llegó a su fin el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, número 44. La ubicación fue rastreada a través de una llamada telefónica interceptada a su hijo. La escena de su muerte en los tejados de Medellín es icónica y un símbolo del fin de una era. Su muerte no significó, sin embargo, el fin del narcotráfico. Simplemente transfirió el poder y el negocio a otros grupos criminales, principalmente el Cartel de Cali, que operaba de manera más discreta y sofisticada, infiltrando el dinero del lavado en las más altas esferas del poder político colombiano. Mientras los carteles de la droga evolucionaban, los grupos guerrilleros aprovecharon el caos generado por el narcotráfico para fortalecerse y, crucialmente, para financiarse. Las FARC, en particular, se dieron cuenta de que podían grabar la producción y el transporte de cocaína en las zonas que controlaban. La transición de las FARC de un grupo campesino marxista a una máquina de guerra financiada por la droga fue el cambio más peligroso en la historia del conflicto colombiano. Con el dinero de la cocaína, las FARC compraron armas modernas, entrenaron a miles de nuevos reclutas y aumentaron su capacidad ofensiva. A mediados de los años 90, la guerrilla alcanzó su máxima capacidad militar, llevando a cabo ataques masivos contra guarniciones militares y policiales. El secuestro de funcionarios, soldados y civiles se convirtió en una herramienta de financiación y presión política rutinaria y aterradora. El gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, que asumió en 1994, fue inmediatamente consumido por un escándalo masivo. El proceso 8000. Se reveló que dinero del Cartel de Cali había ingresado a su campaña presidencial, corrompiendo la democracia en su nivel más alto.
El escándalo paralizó al Estado y erosionó la confianza pública en todas las instituciones. Mientras el gobierno se tambaleaba, la guerrilla aprovechó para lanzar una ofensiva devastadora. El ejército, desmoralizado y mal equipado, sufrió humillantes derrotas en batallas campales contra las FARC. La toma de la base militar de Las Delicias en 1996 y el ataque a Mitú en 1998 demostraron la superioridad táctica de las FARC en ese momento. Cientos de soldados fueron asesinados o secuestrados y la moral nacional se desplomó a mínimos históricos. Desesperado por detener la marea de violencia, el presidente Andrés Pastrana Arango, que asumió en 1998, intentó una negociación audaz y arriesgada con las FARC. Su objetivo era la paz total, negociada en un contexto de debilidad estatal. Pastrana accedió a desmilitarizar una zona gigantesca en el sur del país, conocida como el Caguán, de un tamaño comparable al de Suiza. La idea era crear un ambiente de confianza para que los líderes guerrilleros pudieran negociar con seguridad. La zona de distensión del Caguán, sin embargo, se convirtió en una burla a la soberanía nacional. Las FARC la utilizaron como un santuario para entrenar a nuevos combatientes, planificar secuestros masivos y continuar con el negocio de la cocaína, mientras el gobierno negociaba de buena fe. El proceso de paz se arrastró durante más de 3 años sin avances reales, con las FARC utilizando las conversaciones como una táctica dilatoria para ganar tiempo militar. La paciencia del pueblo colombiano se agotó y la imagen del presidente Pastrana se desplomó al nivel de la humillación internacional. El colapso del proceso de paz en 2002 fue precipitado por el secuestro de un avión comercial por parte de las FARC, aterrizándolo en una carretera para secuestrar a un senador. Esto fue la gota que colmó el vaso para Pastrana, quien ordenó el fin de la zona desmilitarizada e inició la ofensiva total. Este fracaso monumental de la negociación creó el ambiente perfecto para la aparición de un líder de mano dura que prometía restablecer el orden y derrotar a la guerrilla por la fuerza: Álvaro Uribe Vélez. Su ascenso al poder fue el resultado directo de la frustración por la debilidad del Estado. Uribe, cuya propia familia había sido víctima de la guerrilla, representaba la antítesis de la negociación fallida. Su discurso era directo: seguridad democrática, guerra frontal contra el terrorismo y tolerancia cero con cualquier acto subversivo. Ganó las elecciones de 2002 con una promesa de victoria militar. La estrategia de Uribe fue simple pero efectiva: aumentar el pie de fuerza militar, profesionalizar al ejército con ayuda de Estados Unidos y someter a la guerrilla a una presión constante sin darles santuario ni un momento de respiro. El Plan Colombia se consolidó para financiar esta guerra. La era Uribe, iniciada en 2002, se caracterizó por una revitalización de la moral militar y un giro dramático en el conflicto. El ejército colombiano, reestructurado y equipado con inteligencia sofisticada de Estados Unidos, pasó de una postura defensiva a una ofensiva implacable en el corazón del territorio guerrillero. El Plan Colombia no solo aportó helicópteros y entrenamiento, sino también un enfoque de contrainsurgencia que erosionó sistemáticamente las finanzas y la logística de las FARC. Las bajas entre los guerrilleros aumentaron y por primera vez en décadas, la población civil comenzó a sentir que el Estado regresaba a las zonas rurales. Sin embargo, la guerra total de Uribe tuvo un lado oscuro, ligado directamente al fenómeno de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, o paramilitares. Estos grupos, nacidos de las estructuras de autodefensa financiadas por terratenientes y narcotraficantes, se habían consolidado como un actor de guerra brutal. Los paramilitares compartían el objetivo de la derrota de la guerrilla, pero sus métodos eran de una crueldad indescriptible contra la población civil sospechosa de simpatizar con la izquierda. La lógica era simple:
Si el ejército no podía controlar un área, los paramilitares la limpiaban de subversivos. Aunque el gobierno de Uribe logró la desmovilización de la mayoría de las estructuras de las AUC entre 2003 y 2006, mediante un proceso de justicia transicional conocido como la Ley de Justicia y Paz, las revelaciones que surgieron fueron aterradoras y profundas. El fenómeno de la parapolítica expuso la infiltración masiva de estructuras paramilitares en el Congreso, en gobiernos regionales y en la cúpula estatal. La alianza entre la élite política, el narcotráfico y los grupos de ultraderecha armada era más amplia de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Paralelamente, durante la euforia de las victorias militares, el ejército cometió uno de los crímenes más atroces y vergonzosos de la historia reciente de Colombia, los llamados falsos positivos. Estos fueron ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de civiles inocentes. El esquema funcionaba de la siguiente manera. Jóvenes pobres, a menudo desempleados o con discapacidad intelectual, eran engañados con promesas de trabajo, llevados a zonas remotas y asesinados a sangre fría por militares. Luego, eran vestidos con uniformes de guerrilleros y presentados como bajas en combate. Este horrible crimen tenía un motor perverso: la presión del alto mando para mostrar resultados, el conteo de cadáveres, que se traducía en ascensos, vacaciones y bonificaciones para los soldados. Miles de familias fueron destrozadas por esta maquinaria de mentiras y muerte institucionalizada. A pesar de estos horrores, la presión militar contra las FARC continuó siendo exitosa. Golpes devastadores como la muerte de altos líderes en bombardeos aéreos y sobre todo la Operación Jaque en 2008 cambiaron el equilibrio de la guerra de forma irreversible. La Operación Jaque fue una maniobra de inteligencia magistral que logró el rescate de 15 rehenes clave, incluyendo a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y a 3 contratistas estadounidenses, sin disparar un solo tiro. Fue un triunfo psicológico inmenso para el Estado. Con la guerrilla debilitada, replegada y sin el apoyo social masivo que alguna vez tuvo, el ambiente político comenzó a cambiar lentamente hacia la idea de una nueva negociación. El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, un exministro de Defensa de Uribe, decidió que la paz era el único camino viable. En 2010, Santos asumió la presidencia con un mandato implícito de continuar la línea dura, pero en secreto estaba preparando la mesa para el diálogo final. Para 2012, las delegaciones del gobierno y de las FARC se reunieron en La Habana, Cuba, para iniciar conversaciones de paz. El proceso de La Habana fue largo, secreto y tortuoso, cubriendo 6 puntos fundamentales que abordaban las causas históricas del conflicto: el desarrollo rural integral, la participación política, el fin del conflicto armado, el problema de las drogas ilícitas, las víctimas y la implementación de los acuerdos. El desafío principal no era solo desarmar a la guerrilla, sino lograr una justicia transicional que satisficiera a las víctimas y que, al mismo tiempo, permitiera la reincorporación de los excombatientes, sin que la guerrilla simplemente se negara a negociar por miedo a la cárcel perpetua. Se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, un sistema de justicia diseñado para juzgar los crímenes más graves cometidos por todos los actores del conflicto, incluyendo a militares, guerrilleros y terceros civiles que hubieran financiado la guerra. El 26 de septiembre de 2016, en Cartagena, el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firmaron el acuerdo final de paz ante la comunidad internacional. Parecía el fin de medio siglo de la guerra más larga del hemisferio. Pero la implementación de la paz demostró ser tan difícil, si no más, que la negociación misma. El acuerdo fue sometido a un plebiscito, una consulta popular para refrendar el pacto final, y el país
se dividió en una polarización política sin precedentes. La campaña por el no, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, argumentó que el acuerdo concedía demasiada impunidad a los líderes de las FARC, permitiéndoles participar en política sin haber pagado suficiente cárcel por sus crímenes atroces. La polarización se basó en el concepto de justicia versus el concepto de paz. El 2 de octubre de 2016, el resultado del plebiscito conmocionó al mundo y a los propios negociadores. Él no ganó con una diferencia minúscula de 50.000 votos. El acuerdo de paz, que había costado 4 años de esfuerzo diplomático y político, estaba muerto legalmente. El presidente Santos, en un movimiento desesperado por salvar la paz, se negó a declarar el fracaso total. Se negoció una versión revisada y ajustada del acuerdo, incorporando algunas de las preocupaciones del no, aunque los cambios clave no fueron suficientes para convencer a la oposición de Uribe. Finalmente, el acuerdo modificado se firmó y se refrendó por el Congreso, sin pasar por un nuevo plebiscito. Las FARC, como grupo armado, dejaron de existir, desmovilizando a casi 13.000 combatientes y entregando sus armas a las Naciones Unidas. Este fue un hito histórico e innegable. Pero la paz en el papel no se tradujo en la paz en el territorio. La desmovilización de las FARC creó un vacío de poder inmediato en las zonas que controlaban, un espacio que fue rápidamente ocupado por nuevos grupos armados ilegales. La guerra no terminó. Se fragmentó y se transformó. Los disidentes de las FARC, que se negaron a desmovilizarse y a acogerse al acuerdo, continuaron en armas, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. A ellos se sumaron el ELN, el grupo guerrillero que nunca firmó la paz, y los remanentes de las bandas paramilitares, ahora llamadas BACRIM. La violencia se reenfocó dramáticamente en las comunidades rurales más vulnerables, especialmente en los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes intentaban implementar los acuerdos de paz en sus territorios. Los asesinatos de líderes sociales se dispararon a niveles alarmantes. El problema histórico de la tenencia de la tierra, la causa fundamental de la guerra, seguía sin resolverse, y las economías ilícitas continuaban siendo el motor de la violencia, demostrando que en Colombia la guerra es más rentable que la paz. El desafío actual de Colombia es estructural. Cómo construir un Estado de derecho efectivo en los territorios históricamente abandonados. Cómo desarticular las redes financieras del narcotráfico que financian a todos los grupos armados y cómo superar la polarización política que paraliza la implementación de la justicia. El legado de la guerra colombiana es una profunda desconfianza institucional, un escepticismo sobre la política y una cicatriz profunda en el alma de la nación. A pesar de la firma de la paz, la lucha por la estabilidad, la justicia y la dignidad en Colombia está lejos de terminar. La tierra del Dorado, el país de la geografía implacable y el conflicto constante, ha dado un paso monumental al desarmar a la guerrilla más antigua del continente. Pero la pregunta sigue siendo la misma que hace 500 años, desde la llegada del primer español. ¿Podrá esta nación dejar de ser una paradoja y, finalmente, unirse? El futuro de Colombia reside en las manos de una nueva generación que se niega a heredar la guerra de sus ancestros, que intenta construir la república sobre cimientos firmes de verdad y memoria, en lugar de sobre la sangre y el oro que definieron sus orígenes brutales. La historia de la paz apenas comienza.